Muy buenas tardes a todos. Ya se está grabando la sesión. Ya sabéis que todas estas sesiones las estamos grabando para que, bueno, pues si alguno no puede asistir a alguna sesión en concreto o por cualquier razón tiene que irse antes, que sepáis que estas sesiones se están grabando. Bueno, pues bienvenidos un día más a esta sesión ya la número 5 de estas 8 que os hemos propuesto desde Markenovi para hacer este curso de experta en adaptaciones de lentes de contacto multifocales. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Hoy hemos cambiado el día, nos hubiera tocado mañana, pero bueno, hemos tenido que hacerlo hoy porque ya sabéis que mañana tenéis una formación que va a impartir Diego López Halcón. Creo que muy interesante, una charla que va a versar sobre el manejo de la miopía con biómetro y sin biómetro, así que sabéis que os podéis inscribir a través de la página de Markenove Academy. Si alguno está interesado y todavía no lo ha hecho, hay posibilidad todavía de hacerlo. Sin más, vamos a comenzar con esta sesión. Recordad, tenéis a vuestra disposición el chat, ¿de acuerdo? Eh, Cualquier duda, consulta que os vaya surgiendo a lo largo de la sesión, sabéis que podéis hacérmela a través del chat. Si por cualquier cosa veo que es una pregunta que se va a responder después, pues no la daré respuesta. Y si no, sí que, pues la verdad es que me gusta detenerme en esas preguntas en el momento en que me lo hacéis porque creo que es la mejor manera de que realmente los conceptos se vayan asentando. Sin más, vamos a dar comienzo, me quito la cámara y nos vemos al final. Bueno, pues como os comentaba, sesión ya número 5 de este ciclo de 8 que hemos propuesto desde Markenovi. ¿Y qué vamos a ver hoy? Recordáis que la semana pasada, dentro de lo que es el protocolo generalizado de la adaptación de lentes de contacto, estuvimos viendo la exploración inicial, anamnesis, necesidades del paciente, la salud ocular, los test que podíamos utilizar, una buena exploración con la lámpara, ¿verdad? Luego los datos necesarios e imprescindibles para poder pedir la lente de contacto y hablábamos que había que diferenciar los datos que eran necesarios para pedir la lente y todos aquellos datos que, no siendo imprescindibles, nos pueden ayudar mucho a elegir correctamente la lente. Vimos cómo se calculaba la primera lente de contacto, hablábamos del material, del diámetro, del radio, de la potencia y hoy nos vamos a centrar en esa revisión. Ya hemos pedido la lente, nos ha llegado, ¿cómo vamos a analizar esta lente de contacto? Vamos a hablar de adaptación física, de diámetro, de centrado, de movimiento, del push-up, del material también, por supuesto. ¿Cómo vamos a evaluar las agudezas visuales, tanto monoculares como binoculares? ¿Cómo vamos a evaluar el giro de una lente? Y aquí creo que os lo decía la semana pasada, si sabéis adaptar una lente tórica monofocal, os aseguro que sabéis adaptar una lente tórica multifocal. Hay muy poquitas diferencias entre una y otra, algún que otro tips creo que os puedo dar y os puede ayudar, pero básicamente va a ser igual. ¿Qué vamos a hacer? Pues la posición de la marca, la cantidad de giro estimado y hacer una sobrerefracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues podemos hacerla con cilindros cruzados, con nipe, aplicando regladris. Tenemos que evaluar, y esto es muy importante, que a veces no lo hacemos, qué agudeza visual alcanza nuestro paciente con esa, con esa sobrerefracción. Y bueno, pues algo que creo que muchos no tenéis incorporado en vuestro protocolo y creo que es fundamental, que son las sensaciones del paciente. Hasta aquí sería la revisión de esa lente de contacto y si tuviéramos que hacer algún cambio, la pediríamos y volveríamos a revisar esa segunda lente como hemos revisado la primera. Así que estos 4 puntos iniciales los vimos en la sesión anterior y hoy nos vamos a centrar en los que nos quedan. Pedir la lente de contacto inicial, recordad, lo hablábamos el otro día, materiales, características, etcétera, etcétera, pero no me voy a detener, que ya lo vimos en la sesión anterior, pero sabéis que los parámetros que tengo que tener en cuenta, la nueva refracción, monocular y binocular, agudezas visuales, siempre máximo positivo o mínima adición, la queratometría, recordad lo que hablábamos de la potencia y el eje por el astigmatismo corneal y el refractivo. Si tenemos topógrafo podemos valorar la excentricidad y luego pues la importancia del diámetro de iris visible tanto para el diámetro como para el radio de la lente.
un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada y ya hemos elegido la lente y la pedimos. ¿Qué es lo primero que vamos a evaluar en esta lente que ya nos ha llegado? Lo primero que vamos a evaluar es la adaptación física. ¿Y cómo vamos a evaluar esa adaptación física? Pues lo primero que tenemos que ver ¿es la lente estable? ¿Tiene un movimiento correcto? ¿Tiene un diámetro correcto? ¿El centrado es el adecuado? Al final, lo único que tenemos que evaluar son 4 o 5 cuestiones, pero lo tenemos que evaluar antes de hacer cualquier tipo de sobrerrefracción, cualquier agudeza visual, porque realmente si los parámetros físicos de la lente no son correctos, la adaptación o cualquier modificación que nosotros vayamos a hacer en cuanto a potencia o giro no va a ser reproducible una vez que cambiemos los parámetros. Así que a partir de aquí, si esto no es correcto, tenemos que ver por qué no es correcto. Pues tenemos una lente inestable porque a lo mejor tenemos un radio muy plano o tenemos un diámetro muy grande. Nos puede pasar a veces que estos parámetros de diámetro, radio, movimiento, nos pueden parecer correctos y continuamos adelante con esa adaptación. Y cuando hacemos las sobrerefracciones, nos encontramos situaciones que nos pueden ayudar a entender que a lo mejor la adaptación física no era tan correcta como nosotros pensábamos. ¿Cuáles son estas cuestiones que nos podemos encontrar? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene mala agudeza visual y no mejora con sobrerefracción, esto suele ser una mala adaptación física, porque pensad que si la adaptación física es buena, pues realmente tendríamos que poder encontrar algo con lo que nuestro paciente vea bien. Otra cosa es que luego ya seamos capaces de transportarlo a la lente de contacto, pero deberíamos encontrar algo. Si os encontráis con este caso de una mala agudeza visual con una lente y no mejora con sobrerrefracción, esto suele ser indicativo de una lente posiblemente cerrada. Otra de las cuestiones que nos podemos encontrar, que la lente gira más de 30 grados o que la sobrerrefracción del cilindro es de más de la mitad de la refracción. Esto, si nos lo encontramos, podemos pensar que la adaptación física no es buena, salvo en un caso. ¿Cuándo puede ser que esto sea así y no tenga nada que ver con la adaptación física? Pues evidentemente si estamos ante una córnea irregular, ese ya le doy por supuesto, pero el caso que yo os quería comentar es aquel paciente en el que el astigmatismo corneal no es igual que el refractivo, por ejemplo. Ahí nos podemos encontrar que hay mucha sobrerefracción de cilindro y es quizá porque no estamos corrigiendo ese astigmatismo interno. O si nos encontramos un giro de más de 30 grados, nos lo podemos encontrar también cuando el eje de queratometría no es igual al eje refractivo. Por eso os decía, y comentábamos en la sesión anterior, la importancia de valorar el astigmatismo corneal y el eje corneal frente al refractivo. Si nos encontramos un paciente que nos dice, veo mejor después de parpadear, eso suele ser indicativo de una lente cerrada. A veces las lentes cerradas se mueven bien. Y es que pensad, por lo que vimos en la sesión anterior también, que la ságita de una lente cerrada es más alta. Si mi paciente tiene un párpado muy tenso, a lo mejor la lente la está moviendo y puede que nos quede cerrada. Si realmente tenemos un paciente que nos dice veo mejor después de parpadear, eso suele ser una lente cerrada, porque además recordad que si nosotros tenemos una lente plana, el paciente hace todo lo contrario, que es evita parpadear, porque sabe que cuando parpadea ve peor. Y mucho cuidado con estas dos situaciones. La primera, que el paciente tenga que parpadear mucho para ver. Esto en los pacientes présbitas puede dar lugar a que tengamos una lágrima más grasa de lo que vimos inicialmente. Y es que pensad, cuando nosotros forzamos un parpadeo, suele ser un parpadeo que hace más presión y al hacer más presión va a exprimir más las glándulas de meiomio y podemos generar una salida mayor de lípidos. En el lado contrario, tenemos a aquel paciente que, como la lente la tiene plana, ¿qué hace? Inhibe el parpadeo. Y si inhibe el parpadeo, podemos generar un problema de deshidratación de la lente de contacto. Así que cuidado con estas dos situaciones porque la verdad es que ninguna de las dos son buenas, tanto por lente cerrada como por lente plana. Si se nos da alguna de estas situaciones, yo lo que os aconsejo es no continuar, a no ser que
queráis ver algo en concreto o queráis valorar la agudeza visual por cualquier razón, pero realmente si nosotros vamos a modificar un parámetro que afecta a la adaptación física, las agudezas visuales y el posicionamiento de la lente puede variar. Pediríamos una lente nueva, ¿de acuerdo? Si es correcto, continuamos con la adaptación. Bueno, pues ya hemos valorado la adaptación física, continuamos con la adaptación. ¿Cómo vamos a apuntar esta adaptación física en nuestras fichas? Esta diapositiva la he sacado de otra sesión que di respecto al protocolo de cualquier lente, pero más enfocado a cómo gestionarlo en nuestra clínica diaria, pero creo que os puede ayudar también. Em, y es que muchas veces vemos las cosas pero no sabemos cómo apuntarlas. Por ejemplo, el centrado. El centrado, yo aquí os he puesto, por ejemplo, es óptimo, es aceptable, está en el límite, no es aceptable. Temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior. Simplemente en esta ficha con que hicierais una cruz en cada uno de estas, pues si yo veo, por ejemplo, que es aceptable, pues directamente lo único que tengo que hacer, pues pongo aquí una cruz. ¿Puede ser que esté en el límite? Pues la pondría aquí. Esto creo que os puede ayudar mucho, sobre todo cuando sois varias personas en el centro y no siempre atendéis a los pacientes la misma persona. ¿Por qué? Porque esto de poner centrado bueno, vale, bueno, pero ¿cuánto de bueno? Entonces, creo que apuntar las cosas de una manera un poco más concreta os va a ayudar siempre a valorar mejor las adaptaciones. Por ejemplo, el diámetro. Yo aquí os he puesto 5 opciones. Pequeño, pequeño, pero aceptable, óptimo, grande, pero aceptable o grande que no es aceptable. Veis como siempre el diámetro, tenemos un diámetro que es el correcto, pero también podemos tener pequeñas variaciones hacia arriba o hacia abajo. Si yo tengo un diámetro grande pero aceptable y me encuentro que la lente está un poquito cerrada, lo hablábamos en la sesión anterior, pues a lo mejor aquí puedo variar un poquito el diámetro en vez de basarme en mi radio. El movimiento de la lente de contacto, lo mismo, escaso, escaso pero aceptable, óptimo, elevado pero aceptable, excesivo. Y el push-up. Y recordad que es muy importante cuando hagáis el push-up hacerlo siempre en posición primaria de mirada. A veces me enviáis vídeos en los que me hacéis el push-up en mirada superior. Un push-up en mirada superior no nos indica nada. Una lente en mirada superior va a tender siempre a descolgarse. Así que el push-up siempre en posición primaria de mirada y utilizando el borde del párpado. Esto que os pongo en pantalla os lo vais a poder descargar. Como ya sabéis, la documentación la vais a tener en ese documento en el que tenéis todas las sesiones, con todas las encuestas, con todas las grabaciones. Bueno, pues ahí os vais a poder descargar todas las tablas que vais a ir viendo durante esta sesión por si a alguno le interesa que se las pueda descargar. Yo lo que he hecho con muchos de vosotros es que he hecho una ficha y lo que hago es que la plastifico. Y esa ficha plastificada la tenéis en gabinete. Podéis escribir encima de ella con un rotulador, podéis hacerle una foto y ya lo tenéis archivado. Y al estar plastificada, le quitáis luego el rotulador con alcohol y lo podéis seguir utilizando para los siguientes pacientes. Os doy ideas, ya sabéis. Luego, si pensáis que es útil, la podéis hacer, pero bueno, sí que es verdad que eso alguna vez lo hemos hecho y sí que ha dado bastante buen resultado. Vamos continuando y ya hemos verificado que la adaptación física es la correcta. Vamos a ver ahora la agudeza visual. ¿Qué agudeza visual tenemos que valorar? Con la lente de contacto tenemos que valorar agudeza visual monocular, binocular y puesto que estamos además en pacientes presbitas, habrá que hacerlo en lejos y en cerca. Si estas agudezas visuales son correctas, hemos terminado la adaptación. Si os fijáis, primer bloque, adaptación física, el segundo nos vamos a centrar en las agudezas visuales. A veces las agudezas visuales pues no son todo lo buenas que nosotros queremos que sean. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, pues entonces, si estamos en una lente tórica, tenemos que valorar esa posición del giro. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues tenemos que valorar el giro que tiene la lente,
Después tendremos que hacer una sobrerefracción con la lente de contacto y muy importante, que esto es lo que a veces no me mandáis cuando me mandáis los casos, ¿qué agudeza visual encuentra mi paciente con esa sobrerefracción? Es importante porque a veces hacemos sobrerefracciones y las agudezas visuales no mejoran. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo valoramos la cantidad del giro en caso de que tengamos que hacerlo? Y ahora os voy a hacer la primera pregunta del día de hoy. Os la traspaso a que me contestéis todos aquellos que queráis a través del chat. Y la primera pregunta que os voy a hacer es, ¿cómo valoráis vosotros el giro en una lente de contacto multifocal tórica? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Valoráis regla Dries? ¿Hacéis una sobrerefracción? ¿Hacéis un NIPE? ¿Valoráis el giro con la lámpara? Venga, os doy 2 segundos a que me vayáis contestando a través del chat. Vale, José nos dice giro con la lámpara Idris, Julia Nipe, lámpara Idris, valoro con lámpara y Nipe, primero el giro y si está bien sobre refracción sobre la lente, ¿vale? Depende de si la agudeza visual es buena o no. Bueno, aquí en principio vamos a partir de que la agudeza visual no es buena, ¿vale? Lámpara Idris. Bueno, en realidad cualquiera de las opciones que me estáis comentando son adecuadas, no hay ningún problema, cualquiera es válida. Podemos aplicar la de Regadris, como me decís alguno. Podemos también hacer una sobrerefracción, cilindros cruzados, con el NIPE. eh, Podemos valorar el giro con la lámpara. Mi consejo, yo siempre os voy a recomendar que hagáis las dos. Es decir, que valoréis el giro visualmente con la lámpara de hendidura y que luego hagáis una sobrerefracción. ¿Por qué os digo esto? Porque no suele ser muy habitual, pero si tenemos una córnea irregular, los ejes no son los adecuados, a veces os vais a encontrar que la adaptación física nos manda, vamos a decirlo así, a la derecha y la sobrerefracción nos manda a la izquierda. Es decir, uno nos mandaría sumar y otro restar. En el caso de que lo que veáis físicamente no se corresponda con la sobrerefracción, ¿a qué hacéis caso? ¿A lo que veis o a la sobrerefracción? Bueno, aquí veo que ya hay un poco más de... Vale, José nos dice a lo que veo, Celia a lo que vea, Rocío a la sobrerefracción. Aquí tenemos un poco más de miga. Realmente tendríamos que hacer caso a la sobrerefracción. ¿Y por qué? Pues porque realmente es donde el paciente nos dice que ve. ¿Cuántas veces os habéis encontrado una lente posicionada a las 5 y que el paciente tiene agudeza visual de unidad? Bueno, pues puede ser que la sobrerefracción no coincida con lo que estamos viendo. En estos casos, yo os recomiendo que hagáis caso a la sobrerefracción porque ahí es donde el paciente me dice que está viendo bien. Por eso es interesante que hagáis las dos. No suele ser muy habitual, pero también es cierto que la sobrerefracción nos va a ayudar a entender si hemos cometido algún error en la adaptación física. Recordáis que os decía, si os pasan estos casos en la sobrerefracción, podemos sospechar de una adaptación física incorrecta. Si solamente valoramos el giro con la lámpara, con la regla Dries, eso no lo vamos a poder valorar nunca. Si la lente gira, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Asegurarnos de que la lente es estable y que la adaptación física es óptima. Vamos a dar por supuesto que lo hemos hecho bien y que eso es correcto. Podemos observar los grados con la lámpara de hendidura. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Y luego comprobar con la sobrerefracción. Cilindros cruzados o NIPE. Me habéis preguntado a través del chat qué es el NIPE. No os preocupéis que también me lo he preparado para enseñaros qué es el NIPE porque suele ser una prueba que no todos conocéis.
Antes de empezar a esta sobrerrefracción, os quiero poner esta diapositiva porque alguno de vosotros en la encuesta de la semana anterior me comentó que estas diapositivas con tips así como muy concretas os gustaban bastante porque para vuestro día a día os ayudaban. Así que en este caso os he puesto la adaptación física y esos pequeños tips, lo de si mi paciente ve mejor después de parpadear, posible lente cerrada, si mi paciente ve peor después de parpadear, posible lente abierta, no encuentro una sobrerrefracción con la que la agudeza visual de mi paciente mejore, recordad, posible lente cerrada, giro de la lente de más de 30 grados, posible mala adaptación física, aquí siempre con el asterisco de que tenemos que haber tenido en cuenta el astigmatismo corneal y el eje corneal respecto a la refracción. Sobre refracción de más de la mitad del cilindro de la RX de mi paciente, también posible adaptación física incorrecta. En EDOF, el cambio de una lente de radios abierto se comporta igual o más cerrado, posibilidad de que la lente esté al revés. Y esto tenedlo en cuenta. La lente EDOF al revés no molesta. Es una lente que no es incómoda ni siquiera aunque la pongamos al revés. Y de repente nos podemos encontrar con lentes que disminuyen agudeza visual o que tienen un comportamiento en adaptación física errático. Verificad que la lente no está del revés, porque ya me he encontrado más de un caso en el que esa era la incidencia. Y luego lo que os comentaba, mm, que a nuestro paciente le aparezca una lágrima mucho más grasa de la que tenía antes. Sobre todo esto os puede aparecer más en pacientes jóvenes que en presbitas, pero os lo he querido poner aquí también para recordároslo. Y esto puede ser que la lente esté un poquito cerrada. Dicho esto, y con esta diapositiva de tips en cuanto a adaptación física, vamos a evaluar cómo vemos el giro con la lámpara de hendidura. No me vale que con la lámpara de hendidura simplemente, entre comillas, a ojo, digáis, uy, pues esta lente gira 5 grados, gira 10, gira 15. ¿Por qué? Porque recordad que las lentes de Markenovi las hacemos de grado en grado y que además los pacientes presbitas son pacientes que ya por sus características físicas y fisiológicas tienen una disminución de sensibilidad al contraste y una disminución de la calidad visual. Así que cuanto más afinemos en ese eje del astigmatismo, mayor nitidez va a tener nuestro paciente. ¿Cómo podemos evaluar perfectamente el giro de la lente de contacto con la lámpara? Lo que vamos a hacer es poner una franja muy pequeñita, aquí la estáis viendo, ¿de acuerdo? Y tenéis que pensar que la lente de contacto, en Markenovi tenemos las mensuales, tienen una marca a las 6, ¿de acuerdo? Si yo pienso que grados, pues teóricamente esos son 270 grados, pero eso lo tendréis que valorar con la lámpara que vosotros tengáis. Todas las lámparas tienen una ruedecita donde tienen los grados. De tal manera que si yo aquí valoro que mi lente es de 270 y tengo el giro o la marca aquí, voy a coger mejor, a ver, aquí, esto que se ve mejor. Tengo aquí, ¿de acuerdo? Lo que es la marca, lo que voy a hacer con la franja muy estrechita es ponerla encima. Cuando yo la pongo encima, aquí me van a aparecer, por ejemplo, en este caso, pues si yo tengo mi marca 270, aquí me van a aparecer 276. Pongamos por caso, 276. ¿Cuál es el giro que yo tengo? 6 grados. Y además, 6 grados en este caso hacia la derecha, estaríamos hablando de más 6. Bueno, me pregunta José Luis, más que encima es ponerla perfectamente paralela. Sí, realmente es ponerla paralela, depende ahí de lo centrada que tú tengas a tu paciente. Si lo pones encima, a lo mejor pierdes ese contraste, pero si la pones paralela tienes que tener cuidado de que realmente la estás poniendo perfectamente paralela para que no te dé un error. Pero sí, podríamos decir que encima o paralela, como vosotros queráis. También depende un poquito de cómo lo veáis vosotros y del contraste que tenga vuestra lámpara. Pero de lo que se trata es de que lo pongamos la franja estrecha encima justo de la marca.
De esta manera vamos a saber exactamente los grados. No hay que estimar nada. No sé si todos lo hacíais así o simplemente estimabais el giro. Si alguno me lo quiere comentar a través del chat, pero no hay por qué estimar el giro con la lámpara de hendidura. Podemos calcularlo perfectamente. A ojo, me dice Natalia, pues a partir de ahora hay que medirlo, que además no cuesta nada y es súper rápido. Otra cosa que también podéis hacer, y esto os puede pasar cuando a lo mejor tenéis un paciente que le veis que hay una lente, pero no es estable. Le podéis hacer esta misma valoración después de versiones. Es decir, yo ahora mismo tendría la lente en 276. Y le digo a mi paciente, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira arriba, mira abajo y valoro si la franja y la marca que tiene la lente de contacto siguen perfectamente alineadas después de esas versiones. Si después de esos movimientos oculares ambas siguen estando en la posición inicial, bueno, pues aquí no tengo ninguna desviación. Pero me puedo encontrar que después de, de estos movimientos oculares, ¿de acuerdo? Pues resulta que ahora mi marca está, pues no sé, a 278. Pues esto quiere decir que al paciente con los movimientos oculares la lente todavía se le descentra un poquito más. Esto sí que sé que es algo que no soléis hacer habitualmente, lo de las posiciones, esta posición de la marca después de los movimientos oculares, pero os puede ayudar a entender pacientes que os dicen que tienen visión inestable. No sé si tenéis alguna pregunta de cómo evaluar el giro perfectamente con la lámpara de hendidura. Si queréis que vuelva a explicar algo, estáis a tiempo. Vale, parece que todo correcto. Bueno, pues ya hemos visto cómo evaluarlo físicamente, pero midiéndolo. Ahora vamos a ver cómo hacemos la sobrerrefracción. La sobrerrefracción con cilindros cruzados no me voy a detener en ella porque creo que esto sí que es algo que todos lo sabemos. Lo único que sí os recomiendo es que si hacéis cilindros cruzados en una lente de contacto multifocal, intentéis hacerlo con la gafa de pruebas. ¿Por qué? Porque los forópteros ya sabéis que van a influir mucho en el diámetro de la pupila, en la visión periférica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, siempre es mejor cualquier sobrerrefracción en lentes de contacto multifocales hacerlo con una gafa de pruebas. Vamos con el NIPE, que alguno de vosotros me ha preguntado que qué era el NIPE. El NIPE es una prueba que lo que nos va a ayudar es a evaluar única y exclusivamente el giro de la lente de contacto. Solo vamos a evaluar el giro, no vamos a evaluar esfera, no vamos a evaluar cantidad de astigmatismo, única y exclusivamente vamos a evaluar el giro de la lente de contacto. Para que nunca se os olvide cómo tenéis que poner las lentes, acordaros de la siguiente regla mnemotécnica que es NIPE negativo interior y PE positivo exterior. Una de las cosas que sí que tenéis que tener en cuenta, y aquí quizá es la gran diferencia respecto a una lente de contacto monofocal tórica, es que cuando hablamos de multifocales tenemos que tener en cuenta la geometría de la lente de contacto. No es lo mismo tener un CN que tener un CD que tener una lente EDOF. Parecidas o prácticamente iguales, EDOF y CD. ¿Por qué? Porque si yo hago una sobrerrefracción monocular sobre un CD o sobre una lente EDOF, si recordáis la segunda sesión que dimos, en el centro de la lente tenemos la potencia de lejos, ¿verdad? En el CD. Entonces, bueno, pues nosotros monocularmente podemos hacer unos cilindros cruzados o podemos hacer el NIPE, que es la prueba que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque mi paciente tiene un diseño, vamos a decirlo así, optimizado para lejos. En EDOF, como no hay gradiente positivo, no tendríamos ningún problema. Siguiente pregunta que os voy a hacer a través del chat. Cuando graduáis a un paciente présbita, ¿lo hacéis con qué tipo de luz en gabinete? Y me refiero a graduar a esto que estamos haciendo ahora, valorar el giro.
esa sobrerrefracción, no intentar ajustar con positivos o negativos ya en el último punto, no, no. Vemos una lente girada, ¿cómo lo evaluamos? Natalia me dice que la de la sala. Julia, muchísima luz. Bueno, Julia es una paciente aventajada, me parece, con buena luz. Vale, buena luz. Cuanta más luz mejor. A ver, perfecto. Aquellos que me estáis diciendo cuanta más luz mejor, pensad que ahora mismo yo no quiero tener en cuenta la pupila de mi paciente. Lo que quiero es que mi paciente focalice de la mejor manera posible el optotipo que yo le estoy poniendo en lejos. Si tengo un CD, necesito hacerle la pupila muy pequeña. Cuanto más pequeña, mejor. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que me vea con nitidez ese optotipo que tengo en lejos, porque le voy a poner, o si hablo de cilindros cruzados, le voy a decir mejor así o así. Entonces necesito que tenga una muy buena agudeza visual. Recuerdo que solamente estamos valorando el giro, ¿de acuerdo? Solo giro. Entonces, la luz de gabinete, todo lo más encendida o máxima luminosidad que tengáis, incluso si tenéis posibilidad de poner una luz auxiliar que no le enfoque a los ojos y le deslumbre, por supuesto, pero que haga que esa pupila sea más pequeña, nos va a venir mejor. ¿Por qué? Porque solamente quiero que en su retina tenga muchísima más incidencia luminosa en la imagen de lejos. Entonces, en un CD y en un EDOF lo tenemos claro. ¿Qué haríais con un N? Recordad que en el N la parte central es de cerca. ¿Qué es lo que haríais? De repente os habéis quedado todos callados a través del chat, ¿vale? Bueno, ya me llega alguna. Flora me dice bajar la luz. Ahí quiero llevar yo, a esa respuesta que nos ha dado José Luis. ¿Por qué bajar luz no es una buena opción? Porque pensad que si bajáis luz, realmente lo que estáis haciendo es inducir más aberraciones. Ya sabemos que cuanta más grande es la pupila, más aberraciones inducimos y además estamos metiendo más imágenes en retina. Entonces, seguimos teniendo que tener la misma cantidad de luz, pero como nos ha dicho José Luis, supongo que será, tenemos que poner un valor parecido al de la adición. De alguna manera estamos cambiando un CN por un CD. De esta manera podemos valorar perfectamente el giro de la lente de contacto. En un CD es fácil, no tenemos que tener en cuenta ese valor de la adición, pero claro, en un CN a veces os pasa que el paciente no es capaz de interpretar bien lo que ve. Claro, estamos haciéndolo monocularmente y además en el centro lleva la adición. Cuanto mayor sea esa adición, pues más le va a costar hacer la prueba. Entonces, como realmente nosotros lo que queremos valorar es el giro, nos vamos a olvidar de todo lo demás y vamos a centrarnos en que de lejos tenga la mejor agudeza visual. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo bien? Este es un tipo, un truco, como lo queráis ya decir, que si no lo habíais tenido en cuenta hasta ahora, os va a funcionar muy bien. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a centrar en el NIPE, teniendo en cuenta estas consideraciones que hemos dicho. La mayor cantidad de luz, ¿de acuerdo? Y también en el caso de que sea una N, valorar y ponerle al paciente el negativo que él os demande. Normalmente suele ser alrededor, evidentemente, de la adición. Puede ser un 0,25 abajo, un 0,25 arriba, pero ese es la adición. Bueno, pues vamos con el NIPE. Negativo interno. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poner un cilindro negativo en la cara interna igual, ¿de acuerdo? De la misma potencia al astigmatismo que lleva el paciente en la lente de contacto. Después vamos a tener que poner por fuera un cilindro positivo, por eso os decía lo de la regla mnemotécnica NIPE interno positivo externo, igual, ¿de acuerdo? Pero de signo positivo. Valor del cilindro igual al del cilindro positivo. ¿Y qué le vamos a hacer? Vamos a mover ese cilindro positivo con la ruedecita esta que está aquí hasta que la agudeza visual del paciente sea óptima.
Aquí podéis hacer dos cosas. Lo podéis girar vosotros o lo puede girar el paciente. A mí particularmente me gusta más que lo gire el paciente, salvo que tenga mucha dificultad manual. ¿Por qué? Porque cuando lo gira el paciente lo pone en el sitio perfecto. Mientras que si lo giro yo, cuando me dice para, yo ya me he pasado. ¿De acuerdo? Eh, no sé si hay alguien en el chat que ya utiliza esta prueba. Creo que sí que alguno de vosotros me ha dicho que hacía sobre refracción con NIPE. A mí particularmente es una prueba que me gusta mucho, es muy rápida de hacer, así a lo mejor contada os puede parecer muy difícil, y luego el hecho de tener esa interacción con el paciente yo creo que también es bueno. No, el cilindro igual al de la lente de contacto. El cilindro puede ser que por distometría haya alguna variación, pero realmente recuerda que no estamos buscando la potencia, lo único que estamos buscando es el eje. Así que el cilindro del mismo valor que la lente de contacto, negativo por la parte de dentro que no se mueve y positivo por la parte de fuera. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya estaría, o sea, ya tendríamos el giro perfectamente calculado con esta prueba. ¿Cómo lo haremos? Esta es un poquito quizá la dificultad que os podáis encontrar, pero yo aquí, aquellos que no hayáis hecho nunca un cilindro con el NIPE, la verdad es que os recomiendo que cuando tengáis hecho el NIPE, llaméis a mis compañeros de Customer Care para que os calculen la lente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos metemos a calcular una sobrerrefracción en cualquier calculadora biométrica, sabéis que tenemos dos valores, el de la lente y el de la sobrerrefracción. Pero es que aquí tenemos tres. Tenemos el de la lente, que yo en este caso como ejemplo os he puesto más 3,75 menos 2,25 a 10. El del cilindro negativo que no muevo, que pongo por la cara interna de menos 2,25 a 10. Y el positivo, que es el que muevo, y en este caso os he puesto hipotéticamente que estabiliza a 30, ¿de acuerdo? Es un ejemplo al azar. Claro, yo tengo tres lentes, pero solo tengo dos para hacer mi cálculo en la sobrerrefracción de la calculadora biométrica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, realmente es muy fácil porque ya veis que estas de aquí, menos 2,25 y menos 2,25 a 10, es simplemente una suma aritmética. De tal manera que al final en la calculadora lo que tendríamos que meter es el más 3,75 menos 4,50 a 10 y la sobrerrefracción pondríamos el más 2,25 a 30. ¿De acuerdo? No obstante, ya os digo, con esto no quiero entretenerme, no quiero que os compliquéis la vida. Aquellos que todavía no hayáis hecho el NIPE, creo que poneos a hacerlo, ¿de acuerdo? Y cuando tengáis los datos, hablar con mis compañeros de Customer Care, si queréis ir calculando vosotros, pero la mejor manera es que ellos de alguna manera pues corroboren ese cálculo. Ya os digo que parece así, bueno, además Rocío lo ha puesto en el chat, Em, nos dice que es más difícil explicarlo que hacerlo, de verdad que hacerlo es muy rápido y los resultados son muy buenos. Me preguntáis si la calculadora nos da el eje. Nunca os tenéis que fiar 100% de lo que da una calculadora biométrica y esto es algo que siempre os decimos, hay que interpretar lo que da la calculadora biométrica. Siempre hay que interpretarlo porque a veces os dan giros muy grandes, os dan sobrerrefracciones muy altas. En el caso del NIPE, normalmente el giro suele salir muy, muy exacto, pero aún así, por eso os digo que llaméis a Customer Care, siempre es bueno interpretar ese giro. ¿Cómo vamos a interpretar ese giro? Pues imaginaros que tenéis no sé, una agudeza visual con la lente de contacto del 0,9. Con la sobrerrefracción llegáis a la unidad, pues evidentemente el giro es pequeño. Y eso es algo que se va a ver en la sobrerrefracción. No sé si tenéis alguna pregunta del NIPE. Sé que es una prueba que no todos conocíais, pero la he querido traer aquí porque me parece muy interesante y además muy interesante en pacientes présbitas, porque muchos de ellos tienen una MDA ya un poquito baja y a veces los cilindros cruzados, que son solo de más menos 0,50, no son capaces de interpretar bien la prueba. ¿De acuerdo? Así que os dejo la prueba del NIPE y cualquier duda, ya sabéis que podéis preguntarme. Una MDA baja quiere decir que tiene una discriminación ya bajita.
por mucho que tú le quieras poner, por ejemplo, a veces o que no nota un -0,50, por ejemplo, un -0,50 arriba, un -0,50 abajo, no lo nota. ¿De acuerdo? Una discriminación ya bajita. Bueno, diapositiva también de resumen en cuanto a lo que es la adaptación física. Recordad, os la pongo aquí, ¿de acuerdo? Diámetro correcto, sí o no. Si no es correcto, cambio de parámetros. Si es correcto el diámetro, nos vamos al movimiento. Si es correcto el movimiento, nos vamos a la posición de la marca. ¿De acuerdo? Estaríamos por aquí. Si la posición de la marca es correcta, bueno, pues vamos a verificar sobre refracción. Yo a veces os digo, aunque veáis la marca a las 6, podéis hacer una sobrerrefracción. Si con esfera no alcanzáis la sobrerrefracción, hacerle también el cilindro. Porque igual que una lente a las 5 te puede dar una buena agudeza visual, a veces una lente a las 6 no te da una buena agudeza visual. Y si todo es correcto, lo que os decía el otro día con los materiales, revisar el material porque a lo mejor no le está viendo bien la silicona, tenemos que pasar a un material, por ejemplo, que no sea silicona. Si la posición no es correcta, pues ya hemos visto la dirección del giro con sobrerrefracción y con la posición de la lámpara de hendidura en la regla Bris. Parte derecha, si el movimiento no es el adecuado, no es correcto, bueno, pues aquí no me voy a detener demasiado. Movimiento escaso, cambio de parámetros, ya sabéis, disminuir diámetro o aumentar radio. Vimos por las ságitas. Y si el movimiento es elevado, pues cambiamos de parámetros, disminuyendo el radio, que suele ser lo más habitual, ¿de acuerdo? O aumentamos el radio. Me preguntáis entonces si es mejor nipe que cilindros cruzados. Aquí ya lo que vosotros queráis, lo que mejor se os da. Si me pides mi opinión como optometrista, a mí me gusta más el nipe que los cilindros cruzados, sobre todo en pacientes présbitas. En pacientes jóvenes, quizás, bueno, pues la facilidad que te da hacer la sobrerrefracción con el foróptero pues no te la da una gafa de pruebas. Pero cuando hablo de pacientes présbitas, yo prefiero el nipe a los cilindros cruzados. Pero ya os digo que esto es una valoración personal mía, que podéis hacer cualquiera de las dos. ¿Cómo vamos a interpretar la sobrerrefracción? Fijaos que hasta ahora realmente lo que podríamos decir como sobrerrefracción en cuanto a mejoras de agudeza visual respecto a las necesidades del paciente, todavía no la hemos hecho. Lo único que hemos hecho es valorar si en una lente tórica tengo un giro y cómo valoro ese giro para mejorar agudezas visuales. Me he querido detener mucho aquí porque realmente es lo que yo me encuentro que tenéis mayor dificultad. Y os habéis dado cuenta con las explicaciones que llevamos hasta ahora que se hace exactamente igual que una lente monofocal, con la única diferencia del diseño N y de la cantidad de luz. Ahora ya sí que vamos al paso siguiente de la sobrerrefracción. La lente la tengo bien posicionada o la tengo posicionada pero ya le he hecho el giro. Por cierto, una pregunta que os voy a hacer. Cuando yo giro una lente, por ejemplo, tengo una lente a las 5 y me pide un giro, la lente que os tengo que enviar, ¿dónde se tiene que posicionar? Vale, bien, 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 todo es perfecto. Estupendo. Tiene que seguir a las 5. Perfecto. Que alguna vez me encuentro alguna contestación, dice: "No, a las 6". No, 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 no. Realmente el giro lo hacemos porque la lente no está posicionada a las 6. ¿De acuerdo? Así que perfecto. Todos los giros tienen que estar la lente en el mismo sitio. Bueno, pues ya tenemos ese giro que hemos evaluado, hemos pedido el giro en caso de ser necesario, y ya estamos en ese último punto en el que vamos a ir afinando las necesidades visuales de mi paciente. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que cualquier sobrerrefracción en lejos, ¿de acuerdo? Siempre va a afectar en cerca y viceversa. ¿Recordáis aquellos diseños que vimos en la segunda sesión en las que yo os decía, ¿y qué pasa si en una lente CD modifico la esfera? ¿Y qué pasa si en una lente CN modifico la adición? ¿Lo recordáis? Que al principio os costaba un poquito, pero luego enseguida entendíais por qué. Bueno, pues realmente eso es lo que vamos a valorar aquí.
Imaginaos que si yo tengo un paciente que le modifico un -0,50 de lejos y tiene una buena agudeza visual, y con ese -0,50 en cerca también ve bien, sé que se lo puedo poner en la esfera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese -0,50, yo sé que cuando pongo una graduación en la esfera modifico en lejos y cerca, pero mi paciente me ha dicho que ve bien con ese -0,50 en lejos y en cerca. Así que recordad que cualquier sobrerefracción en lejos siempre hay que comprobarla en cerca y al revés, siempre en las dos distancias. Revisa cómo afectan las sobrerefracciones en la visión. Si yo le pongo un -0,50 en lejos, posiblemente le pueda penalizar en cerca. Y si le pongo un +0,50 en cerca, a lo mejor le penaliza en lejos. Realmente al final lo que vamos a hacer es buscar ese equilibrio entre lejos y cerca. Y si os encontráis un paciente que os dice no veo bien por la noche, ¿qué hacéis? Venga, esto ya son casos prácticos, los minutillos que me quedan voy a ir poniendo así casos prácticos. Si a vosotros os dice un paciente no veo por la noche, ¿qué hacéis? Cambio a otras lentes, uf, yo haría muchas cosas antes que eso. Sobre todo si llevo mucho trabajo ya hecho. Cambio de material, de diseño, depende. ¿Y por qué no le graduáis con la luz apagada? Entended qué le pasa. A lo mejor encontráis una sobrerefracción con la luz apagada y ve un poquito mejor. Y luego le encendemos la luz. ¿Cómo ves con esta sobrerefracción? Siempre intentar reproducir la situación en la que vuestro paciente no está cómodo. No veo en la distancia intermedia. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esa distancia intermedia. Vamos a encontrar algo con lo que nuestro paciente vea en esa situación que no está cómodo y después comprobamos en las distintas circunstancias. Si con eso que hemos encontrado mejoría en esa situación incómoda, por ejemplo nocturna, resulta que el paciente también está cómodo con la luz habitual, lo tenemos solucionado y no tenemos que cambiar ni material, ni diseño, ni nada. Simplemente hemos encontrado una sola refracción con la que el paciente está cómodo en todas las distancias. A veces no lo conseguiremos, pero yo os animo a que cuando el paciente esté incómodo en una situación, intentéis reproducir esa situación. Y luego, pues lo que os decía de utilizar la gafa de pruebas. Respecto a mejorar en lejos o mejorar en cerca, bueno, os he puesto esta diapositiva, pero yo creo que esto es algo que todos hacéis perfectamente porque, bueno, evidentemente todo lo que yo os estoy contando hoy para lentes de contacto multifocales os sirve para cualquier multifocal, no única y exclusivamente las de Mark-Novi. Al final es cómo adapto una lente de contacto. Entonces, yo sé que si quiero mejorar en lejos, lo habitual es que me centre en el ojo que es dominante para la visión en lejos. ¿Cómo solemos mejorar? Pues pequeños ajustes de -0,25, -0,50, suele ser lo habitual. Primero en el ojo dominante. Si no es suficiente, incluso lo podemos hacer en los dos. Y recordad que si yo encuentro una sobrerefracción con la que el paciente ve bien en lejos, tengo que verificar cómo ve en cerca. Si con esa sobrerefracción ve bien en ambas distancias, lo puedo poner en la esfera. Si imaginaros, mi paciente con un -0,50 ve bien de lejos, pero no ve bien de cerca, no lo puedo poner en la esfera. En ese caso, tendré que actuar sobre la adición. ¿Cuál sería el siguiente paso? Disminuir la adición en el ojo dominante. Recordad que no pasa nada porque llevemos diferentes adiciones. Y si con esto no es suficiente, el cambio más drástico sería modificar la geometría. Habitualmente, pues pasar de un N a un D, puesto que queremos mejorar en lejos. ¿Cómo mejoramos en cerca? Favorecemos el ojo no dominante y lo habitual en este caso, puesto que queremos mejorar en cerca con positivos, +0,50, +0,25, primero en un ojo, si no es suficiente, en los dos. Y recordad, soy un poco pesada en esto, pero si encontráis algo con lo que vea bien de cerca, comprobar en lejos. Si esa sobrerefracción de cerca le va bien también al paciente en lejos, se pone en la esfera y adaptación finalizada. Si ese positivo en cerca
no le mejora en lejos, no podemos ponérselo en la esfera. Tendremos entonces que actuar sobre la adición, poner mayor adición en el ojo no dominante o el cambio más drástico, cambiar geometría. En este caso, de una N, perdón, de una D a una N. ¿Cómo vamos a pedir la lente de cambio? Yo os recomiendo que cuando hagáis las revisiones, una de las cosas que tenéis que apuntar es cuántas horas tiene mi paciente las lentes puestas. Y esto que os pongo ahora, esta tabla, también os la vais a poder descargar en esa documentación. Y esto simplemente es porque en el caso de que pidáis el cambio a mis compañeros, esta información que yo os pongo ahora mismo en la tabla es la que ellos os van a pedir. De tal manera que con esta tabla nunca se os va a olvidar nada. ¿Qué os van a pedir? Diámetro, correcto, grande, pequeño, centrado, correcto, desplazada, hacia dónde está desplazada, ese desplazamiento lo podemos dar como válido o le está rozando limbo. El movimiento es correcto, es elevado, es escaso. El push-up, recordar siempre en posición primaria de mirada, escaso, aceptable, elevado. ¿Cómo está el material? Esto es lo que os va a pedir el laboratorio que sea, en este caso mis compañeros de Customer Care, para poder hacer un cambio correcto en cuanto a lo que es la adaptación física. También os pueden pedir datos para lo que es la modificación de la prescripción del paciente. ¿Qué os van a pedir? Bueno, pues fijaos, simplemente os van a pedir los mismos datos que hemos venido diciendo durante toda la sesión. Agudeza visual monocular y binocular, tanto en lejos como en cerca, con la lente de contacto. Esto es habitual y tenemos que evaluarlo. Además, esta agudeza visual con la lente de contacto tendríamos que compararla con la de la gafa. Después, posición de la marca y cantidad de giro estimado. Aquí tenéis posición, cuánto giro tengo, posición, cuánto giro tengo. La sobrerrefracción subjetiva con la lente de contacto, tanto monocular como binocular en lejos y en cerca. Ese NIPE que hemos dicho nos valoraría el giro. La sobrerrefracción podríamos hacerlas con cilindros cruzados o esa sobrerrefracción de un poquito de positivo para cerca o un poco de negativo para lejos. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué agudeza visual nos da? Porque la agudeza visual hay que apuntarla. Que es lo que os comentaba yo antes, cuánto mejora mi paciente con esa sobrerrefracción me va a ayudar a entender si la adaptación física es buena. ¿Veis que al final son 4 cosas realmente? Pero la ventaja y la desventaja es que son pocas cosas, pues esa es la ventaja, pero la desventaja es que si no las hacemos, estamos bastante perdidos. ¿Qué nos quedaría por ver? Pues de ese esquema inicial significa tomar 20 veces la agudeza visual. No, tienes que tener en cuenta que lo que tú le estás haciendo es, ¿cuánto ves de lejos? Monocular y binocular es algo que tenemos que hacer con la lente de contacto. Eso, luego, una vez que le haces la sobrerrefracción, cuando tú le estás haciendo la sobrerrefracción, ¿hasta dónde llegas? Ya tienes la agudeza visual tomada. Y en cerca tienes que ver cuánto está viendo. Al final, las agudezas visuales, pensad que simplemente es decirle al paciente cuáles son las letras que estás viendo. Lo estáis haciendo constantemente. Cuando estás haciendo cualquier adaptación o estás haciendo cualquier refracción, siempre estás mirando agudezas visuales. Si ves que resulta demasiado tedioso y el paciente ya llega a un momento que no te presta atención, bueno, pues simplemente toma agudezas visuales en el mismo momento que le estás haciendo las pruebas. ¿De acuerdo? ¿Qué os decía? Lo último ya que nos va quedando, pero con una CN verá mal de lejos. Y aunque tengamos diseños diferentes, me voy a guardar estas 2 preguntas para el final porque quiero terminar con esto de la sensación. Bueno, venga, os la contesto ahora. Eh, con un CN verá mal de lejos de, vale. ¿Cuántos de vosotros hacéis adaptaciones de lentes de contacto multifocales diarias? No voy a esperar a que me contestéis, ¿vale?
La mayoría de ellas son todas CN. No ves mal de lejos. Puede ser que la agudeza visual sea un poquito disminuida, pero no tienes por qué ver tan mal. Recuerda que tienes las tres imágenes en retina. Estamos hablando de agudezas visuales ya perceptivas del paciente, no estamos buscando los giros de la lente de contacto. ¿De acuerdo? Estamos hablando perceptivas. Entonces, al final, no tienes por qué ver mal con un N. ¿Por qué? Porque estamos induciendo un tipo de aberraciones, porque con la pupila nos tiene que coger todos. Podemos encontrar una reducción ligera, pues no sé, de una línea o como mucho dos respecto a la gafa, pero si es algo que nosotros pensamos que nos vamos a encontrar, tampoco tenemos que darle mayor importancia. ¿Por qué es interesante hacer agudezas visuales monoculares tanto con los Ds como con los Ns? Porque con EDOF no nos va a pasar, que es una de las grandes ventajas que tiene EDOF, pero cuando tú tienes un D y un N, tienes que saber hasta qué punto puedes disociar. Me explico. Si yo tengo un paciente que con el D me ve la unidad y con el N me ve el 0,8, ya puedo disociar muy poco. ¿Por qué? Porque no debe haber más de 2 líneas de diferencia entre un ojo y otro para no comprometer la binocularidad. Ahora, si yo con el D tengo el 0, bueno, venga, con el D tengo la unidad y con el N tengo el 0,9, sé que todavía a ese N le puedo potenciar un poquito más para cerca. ¿Entendéis un poquito por qué es interesante sacar siempre la agudeza visual monocular? Tenemos que saber dónde está nuestro paciente y cuánto vamos a poder disociar. Pero se le explica a un paciente que a cada distancia verá mejor con un ojo o con otro. Pues eso depende del paciente, Natalia. Hay pacientes a los que es mejor decirles, estás viendo mejor un poquito con un ojo de lejos, con un ojo de cerca, pero eso es algo que fisiológicamente ya prácticamente todos hacemos, todos vemos mejor con un ojo de lejos y con otro de cerca, y hay otros a los que, bueno, pues es mejor no darles tantas explicaciones. Eso depende del paciente. Y luego también aquello de que seguro que tenéis el paciente este que guiña un ojo y dice, sí, por este veo y por otro no. Yo aquí la respuesta la tengo clara, a veces puede parecer un poco borde, pero yo le digo, ya, pero vamos con los dos ojos abiertos. No sé, esto además me lo dijo uno de vosotros, no es de mi cosecha, me lo dijo uno de vosotros, ¿vale? Bueno, dicho esto, lo que me queda por deciros, se le hace prueba de fusión, Celia. ¿Recordáis que la semana pasada hablamos de la prueba de estereopsis? ¿La tenéis? Pues esa prueba de estereopsis puede venir muy bien aquí. Bueno, que nos queda las sensaciones del paciente. Os he puesto esta tabla que también os la podéis descargar. Esta es una que a mí me parece interesante, pero vosotros le podéis preguntar todo lo que vosotros queráis. Yo aquí siempre me gusta el confort, a los 5 minutos, a las 2 horas, al final del día. La manipulación, cómo te la pones, cómo te la quitas. Y como veis, yo siempre les doy un valor numérico. Podéis poner de 1 a 10, de 1 a 5, como vosotros queráis. Pero es bueno que lo valoren numéricamente y que vosotros lo dejéis apuntado porque así siempre vais a poder comparar. En caso de una multifocal, bueno, pues ya veis que aquí visión general, visión de lejos de día, visión de lejos de noche, estabilidad, imagen fantasma de lejos, imagen fantasma de noche, de día. En este caso, pues al ser multifocal habría que añadir también pues la estabilidad de la visión en cerca, ¿de acuerdo? Pero en realidad aquí preguntar lo que vosotros queráis. Y la prueba que tenéis aquí abajo, ¿de acuerdo? Es una prueba que es la de las imágenes fantasmas. También os la podéis descargar y es una prueba que para hacerla la única precaución que tenéis que tener es enseñarle el test al paciente antes de ponerle la lente de contacto. Es decir, con su gafa, le decís, mira, quiero que te fijes en estas Rs que tengo aquí, en estas imágenes, y que te des cuenta de que la del medio, ¿de acuerdo? Pues es la mitad de doble, como si dijésemos. Si os fijáis esta, pues podríamos decir que es la mitad de doble. Voy a cogeros el otro puntero si me deja, que hoy estamos rebeldes. Aquí. La uno no tiene nada de doble y la última es doble del todo. Y quiero que más o menos lo recuerdes. Y cuando le pongas la lente de contacto, le vas a poner la R y le vas a decir, ¿recuerdas la imagen que yo te puse? Si me tuvieras que poner un número, ¿qué número le pondrías? ¿Te acuerdas que el 5 era la mitad de doble?
Entonces, esto os va a ayudar a entender cuánto de imagen fantasma tiene un paciente o no. Es una prueba que en los pacientes presbitas también os puede ayudar a entender cómo está viendo vuestro paciente. ¿Revisión de la segunda lente de cambio? Bueno, pues aquí imaginaros que hemos pedido una lente de cambio. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues volver a repetir los mismos cambios que los mismos, el mismo estudio que hemos hecho en esta primera lente que hemos puesto en esta sesión. Adaptación física, agudeza visual, sobrerrefracción, giro de la lente y valorar esas agudezas visuales en las diversas situaciones en las que nuestro paciente se pueda quejar. Lo único que nos quedaría ya aquí es el seguimiento y os pongo esto porque quiero que tengáis en mente esa primera diapositiva que os pongo siempre de abandono cero, el momento crítico de abandonar las lentes de contacto es entre los 3 y los 6 primeros meses. Y aquí es donde realmente no podemos olvidarnos de nuestros pacientes. Tenemos que ver cómo hacen esa manipulación, qué visión tienen, si tenemos las expectativas cumplidas, si usan exactamente los sistemas de mantenimiento que les hemos indicado. De verdad, entre estos 3 y 6 primeros meses es donde se produce la mayoría de los abandonos. Programar siempre las revisiones. Decirle, te espero dentro de un mes y darle cita ya. O te espero dentro de 3 meses y darle cita. ¿De acuerdo? Que ellos vean que les has dado ya las lentes de contacto, pero sigues estando preocupado por su visión. Llamadas, WhatsApp, email, ya sabéis que ahora tenemos una facilidad en cuanto a comunicación con el paciente que antes no teníamos, apoyaros en ellas, ¿de acuerdo? Y verificar las reposiciones, verificar qué hacen los pacientes la reposición cuando les tocan. Y si no la hacen, investigad. Llamadles, preguntadles, también depende pues del volumen que tengáis o de la confianza que hayáis tenido con ese paciente, pero hay que estar entre los 3 y los 6 primeros meses, es la parte más crítica para nuestros pacientes en cuanto a lo que es el abandono de las lentes de contacto. Con esto he terminado la sesión. Tengo alguna pregunta ahora mismo todavía en el chat, pero he querido terminarla porque si no a veces me termina comiendo el tiempo y me paso de hora, pero sé que tengo algunas preguntas, así que voy a ir para atrás. Si hay alguna pregunta que me haya saltado y no la conteste, si me la queréis repetir, vamos a ver, bueno, Celia me preguntaba lo de si se hace la prueba de fusión mejor. Si recordáis aquella prueba que os dije de la pérdida de estereopsis, que la comparábamos con la gafa, la tenéis en la sesión anterior, podéis hacerla. Rocío les dice que prueba a andar con una sola pierna con las dos. Pues bueno, sí, también es una opción, efectivamente. ¿La sobrerefracción se hace binocular o monocular? Muy buena pregunta, Natalia. Dependiendo para lo que busques la sobrerefracción. Si lo que buscas es el giro, obligatoriamente hay que hacer la sobrerefracción monocularmente, siempre. Otra cosa es que ya busques de alguna manera ese ajuste final de positivo o negativo para mejorar un poco en lejos o en cerca en lo que es las necesidades del paciente. En ese caso, la sobrerefracción se hace binocular. ¿De acuerdo? Pero cuando nosotros hacemos una sobrerefracción binocular es porque ya monocularmente sabemos que las lentes están perfectamente adaptadas en cuanto a la agudeza visual que podemos encontrar y sobre todo en cuanto al giro de una lente tórica, que es un poco, yo creo que la mayor complicación que os encontráis. A ver, ¿qué más preguntas tengo por aquí? Vale, yo creo que... mm, Vale, yo creo que aunque tengamos diferentes diseños, ya lo habíamos visto, también monocular y binocular, con el CN, pues yo creo que no me he dejado ninguna pregunta sin responder. Me estáis dando las gracias a través del chat, al revés, muchas gracias a vosotros. Espero que después de esta sesión veáis que realmente la sobrerefracción de una lente multifocal tórica no tiene mayor complicación que la de una esférica, salvo por el diseño que estemos utilizando.
recordar siempre el truquillo este que hemos dicho de con el CN poner el negativo de la adición y poner mucha luz en gabinete. Y otra cosa que también os digo muy a menudo es practicar mucho. De acuerdo, tenéis a vuestra disposición mis compañeros de Customer Care, por supuesto tenéis mi email en pantalla. eh, no tengáis ningún problema, ser proactivos, intentar ventas cruzadas, ya sabéis, todo aquel que le hagáis una lente oftálmica multifocal, ofrecerle una lente de contacto multifocal, pues no sé, a lo mejor no la usan habitualmente, pero para situaciones puntuales sí. Así que desde aquí al revés os doy las gracias a vosotros. La semana que viene nos vamos a centrar en casos. No me habéis enviado muchos, no os estáis portando muy bien en ese sentido, que lo sepáis. No me habéis enviado nada más que tengo 2 casos que me habéis enviado. Pero bueno, tengo muchos guardados de casos que me llegan habitualmente, así que no hay ningún problema, pero todavía tenéis tiempo, si os apetece compartir algún caso, me lo podéis enviar. No me queda nada más que, como siempre, daros las gracias, desearos que paséis muy, muy buena tarde y cuando queráis nos vemos en la siguiente. Que paséis muy buena tarde y hasta la próxima. Chao.